Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Continuamos con la serie Termodinámica para Ingenieros, módulo 1, en el apartado de sustancias puras. Vamos a hacer el ejercicio número 2. Dice lo siguiente. Considera el arreglo cilindro-émbolo que se indica en la figura, en el cual un pistón sin fricción con una sección transversal de área 0.06 metros cuadrados descansa sobre un tope que se encuentra en la pared del cilindro. El volumen determinado por el tope es 0.03 metros cúbicos. La masa del pistón es tal que se requiere una presión de 300 kilopascales para levantarlo en contra de la presión atmosférica. Cuando el pistón es movido al punto donde el volumen es 0.075 metros cúbicos, encuentra un resorte lineal que requiere una fuerza de 360 kilonewton para deformarse un metro. Inicialmente, el cilindro contiene 4 kilogramos de vapor húmedo de agua a 35 Celsius. A continuación, se suministra calor al agua hasta que la presión alcanza el valor de 7 megapascales. Determinar estado inicial del agua, el estado del agua en el momento en que el pistón abandona los topes, el estado del agua en el momento en el que el pistón toca el resorte, el estado final del agua y representar el proceso. Bueno, fíjense que este ejercicio yo creo que es un ejercicio característico de examen. Tiene todas las cosas que un profesor necesita para evaluar si ustedes saben o no saben la materia. Entonces, vamos a hacer este ejercicio con todo el detalle y con toda la calma para que quede todo perfectamente claro al momento que ustedes estén estudiando. Entonces, fíjense que lo primero es, en condiciones normales, habría que averiguar si el resorte toca el resorte y eso sería un estado normalmente como intermedio allí, no dicho en los enunciados. Aquí ya, por lo que nos están pidiendo, en el apartado C, dicen el estado del agua en el momento que el pistón toca el resorte, de manera que nos están diciendo, ya nos están confirmando que cuando que el pistón toca el resorte y que se deforma un poco más, porque si no dijeran que justo cuando el pistón toca el resorte se alcanza la presión final de 7 megapascales, eso no lo están diciendo. Luego podemos pensar que el proceso corresponde a que el pistón se levanta, llega al resorte y lo deforma hasta que alcanza la presión de 7 megapascales. Eso a grandes rasgos, pero vamos a volver a leer el ejercicio y extraemos los datos. Yo detecto aquí tres grupos de datos, uno que corresponde al estado final, otro que corresponde a datos dimensionales del arreglo y el estado inicial. Entonces, ¿qué nos dicen? Nos dan área del pistón 0,06 metros cuadrados. Descansa en un tope que se encuentra en la pared del cilindro. El volumen determinado por el tope es 0.03 metros cúbicos. ¿A qué volumen corresponde ese volumen de 0.03 metros cúbicos? Al volumen inicial. Entonces el volumen 1 es 0.03 metros cúbicos. La masa del pistón es tal que se requiere una presión de 300 kilopascales para levantarlo en contra de la presión atmosférica. Eso no está asociado a ninguno de los estados, sino que es un dato adicional. Entonces va aquí en la columna del medio. Presión de levantamiento 300 kilopascales. Dice, cuando el pistón es movido al punto donde el volumen es 0.075 metros cúbicos, encuentra un resorte lineal que requiere una fuerza de 360 kilonewton para deformarse un metro. Ojo con lo que están diciendo aquí. Aquí no están diciendo que se deforma un metro. Aquí están diciendo que es una forma de darnos el dato de la constante del resorte. La constante del resorte es 360 kilonewton por metro. ¿Ok? No están diciendo que se deforme un metro. Entonces nos dicen que el volumen cuando toca el resorte es 0.075 y que la constante son 360 kilonewton por metro. ¿Okay? Fíjense también otra cosa importante. Ya nos están dando la constante del resorte, o sea que podemos concluir que el comportamiento del resorte durante el periodo
del proceso que se está deformando, esa deformación es elástica y en consecuencia el resorte cumple con la ley de Hooke y la fuerza que el resorte opone a ser deformado es igual a la constante K, esta constante K que nos dieron, por esa deformación. ¿Ok? Luego nos dicen que la masa es 4 kilogramos, ya nos dicen que es vapor húmedo a 35 grados Celsius, o sea, ya nos están diciendo que hay título o calidad. Para esas condiciones nos dicen que el proceso continúa hasta que la presión se alcanza 7 megapascales. Para ese proceso descrito, pues nos piden un montón de cosas. Vamos a analizar primero el proceso. Yo identifico 4 estados termodinámicos. El primero, el que el émbolo descansa sobre el tope. Luego ocurre, vamos a sacar el láser este. Luego inicia un proceso de calentamiento y con ocasión de que ese proceso de calentamiento inicia, la presión del agua dentro del compartimiento comienza a subir. ¿Y cómo es que comienza a elevarse? Bueno, comienza a elevarse a volumen constante, porque el primero, recuérdense que el émbolo está sostenido por el tope y por el agua. Entonces el agua empieza a elevar la presión y la reacción en el tope empieza a disminuir. Y llegará un momento, un estado de movimiento inminente en el que la reacción en el tope desaparece y es el agua la que está sosteniendo el pistón. Entonces ese es el estado 2. El émbolo toca el tope del cilindro, pero no ejerce fuerza sobre él. Es decir, el agua es ahora la que está levantando el émbolo, no lo ha movido, pero es la que lo está levantando. Ya si fuera posible, el tope podría eliminarse, porque el émbolo está sostenido por el agua. Bien, entonces, el proceso de 1 a 2 es un proceso a volumen constante, claramente. ¿Por qué? Porque el émbolo no se ha movido. Luego, el estado 3, el émbolo toca el resorte sin ejercer fuerza sobre él. Bueno, entonces el émbolo se levanta y el agua, la única fuerza que tiene que vencer es el efecto de la presión atmosférica por el área del pistón más el peso del propio pistón. Es lo que se llama presión de levantamiento. Entonces ese proceso continúa ¿desde dónde? Desde el tope inferior hasta que toca el resorte. Entonces el proceso de 2 a 3 será un proceso a presión constante. Y luego el estado 4 dice el émbolo deforma el resorte hasta que se alcanza la presión final. Quiere decir entonces que tocó el tope, el émbolo tocó el resorte, pero todavía la presión no eran 7 megapascales, entonces siguió elevando la presión hasta que el efecto combinado de la presión de levantamiento más la fuerza necesaria para deformar el resorte ocasionó una presión del agua de 7 megapascales. ¿Ok? Bueno, vamos a tratar de dibujar esto y lo voy a hacer en un diagrama presión-volumen específico, que es el que nos están pidiendo, ¿verdad? Entonces, el primer estado está la isoterma de 35 grados centígrados. Dice que es vapor húmedo, entonces lo pongo en alguna parte ahí entre V sub F y V sub G. ¿Ok? No sabemos cuál es el valor del título para este momento. Luego, entonces hay un proceso de calentamiento a volumen constante. ¿Ok? ¿Hasta dónde? Hasta que se alcanzan los 300 kilopascales, que corresponde a la presión de levantamiento. Luego de eso, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre un proceso a presión constante. Continúa el proceso de calentamiento, pero ahora a presión constante. El émbolo empieza a moverse y hasta que toca el resorte. Aquí, en el estado 3, yo no puedo saber, con la información que tenemos hasta el momento, si el estado 3 queda dentro del domo o se calienta tanto como para que se sobrecaliente. No lo puedo saber. Yo lo voy a dejar en este momento, yo lo voy a dejar allí. Después los resultados nos darán la razón o nos dirán está equivocado, llegaba sobrecalentado. No importa. Lo que nos interesa es
entender qué es lo que está sucediendo desde el punto de vista termodinámico. ¿Ok? Bueno, entonces ya tocó el resorte. Como el proceso de calentamiento continúa, lo hace a través de una línea recta. ¿Por qué? Porque ahora el resorte es el que empuja al pistón, ¿sí? Y la forma como la fuerza del resorte varía es K por la deformación, y eso supone una línea recta. Lo vamos a ver ahora con más detalle. ¿Ok? Vale. Vamos entonces ahora al estado 1. En el estado 1 tenemos masa, volumen y temperatura. Y sabemos que hay títulos. Entonces, con la masa y el volumen podemos determinar el volumen específico. Nos da 0.0075 metros cúbicos kilogramos. Y bueno, vamos a la tabla. Para 35 grados centígrados, el volumen específico, este 0.0075, es menor que V sub G y mayor que V sub F. Luego hay título, como habíamos dicho. Podemos decir entonces que la presión del agua en el estado 1 es 5.66291. Fíjense que entonces, si la presión de levantamiento eran 300 kilopascales, ¿quién soporta o quién ejerce el resto de la presión para sostener el pistón? El tope. ¿Ok? Es la reacción en el tope la que sostiene y la que compensa el efecto, lo que le falta a esta presión para ser capaz de soportar el pistón. Bien, leemos V sub F y V sub G. La expresión de calidad ya es conocida. Determinamos calidad. 2.57 por 10 a la menos 4. Muy bien. Cuando comienza el proceso de suministro de energía en forma de calor, ¿okay? Esto supone que ese calor se transfiere al agua a través de esta pared móvil diatérmica. ¿Okay? Dice una nota: el émbolo está sostenido por el tope inferior del arreglo cilindro-pistón y la fuerza que ejerce el agua sobre este. Esto ya lo había explicado. Entonces, si hacemos un diagrama de cuerpo libre de esa situación, pues sería algo como esto. El efecto de la presión y del propio peso se compensa porque el pistón está en una condición de equilibrio mecánico porque no se está moviendo. Entonces, ¿qué es lo que sostiene al pistón? Pues la fuerza del tope, la fuerza que se ejerce, que es una fuerza distribuida en toda la sección transversal del tope, la superior aquí, y la presión del agua. ¿Ok? Bien, vamos ahora al estado 2. El estado 2, ¿qué es? Bueno, se le suministró energía al agua y ahora la presión del vapor, del agua que está allí, alcanza los 300 kilopascales. ¿Qué quiere decir? Que desapareció la reacción en el tope. Los volúmenes es el mismo del volumen del estado 1 y el esquema es exactamente el mismo, solo que lo que cambia aquí es el diagrama de cuerpo libre, que ya no aparece la reacción. Entonces, para este volumen específico y para esta presión vemos que existe todavía calidad o título. ¿Por qué? Porque 0.0075 es menor que V sub G y mayor que V sub F. Luego hay título, ¿vale? Al aplicar el concepto de título de calidad, determinamos que la calidad en el estado 2 es 0.01063. Entonces ahí coincidimos, en el diagrama que hicimos al principio, coincide con este resultado que nos está dando. ¿Ok? Luego, el émbolo está sostenido por la fuerza que ejerce el agua sobre este únicamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que fíjense que en el diagrama de cuerpo libre del estado 2, la reacción en el tope desapareció y ahora el agua es la que sostiene el peso del pistón y el efecto de la presión atmosférica. Esto nos arroja una expresión que es presión 2 es igual a la presión de levantamiento, que es igual a la presión atmosférica más el peso del pistón entre el área. Vamos ahora al estado 3. En el estado 3, el émbolo toca el resorte, pero no ejerce fuerza sobre él. Es una condición de un contacto inminente. Simplemente se están tocando, pero no están ejerciéndose
el émbolo no está deformando el resorte en ese momento. Bien, sabemos que la presión 3 es igual a la presión de levantamiento, porque lo único que hay que vencer allí es la presión, el efecto de la presión atmosférica y del propio peso del pistón. El volumen 3 lo podemos calcular porque el volumen 3 nos lo dan, es un dato del ejercicio, y la masa también. Entonces obtenemos el volumen específico. Ok, sería el esquema de la situación. Fíjense, el émbolo está tocando el resorte, pero no lo deforma, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a la tabla. Entramos a 300 kilopascales y con este volumen específico es 0.01875. Ese número es menor que el B sub G y mayor que B sub F, que V sub F. Luego hay calidad, ¿ok? Y la calidad, entonces, podemos decir que la temperatura 3 es igual a la temperatura del estado 2, porque fue un proceso a presión constante, pero dentro del émbolo la presión y la temperatura son propiedades, aunque intensivas, son dependientes. Entonces la temperatura del estado 3 es igual a la temperatura del estado 2, que es igual a 133,52. Los V sub F y V sub G los tenemos aquí. Podemos calcular la calidad 3. Y para este estado, pues a manera de comprobación, el diagrama de cuerpo libre es exactamente el mismo del estado 2. Luego, aquí queda demostrado que el proceso es a presión constante, ¿vale? Nos vamos ahora al estado 4. En el estado 4, el émbolo toca el resorte y lo deforma hasta que se alcanza la presión final. ¿Cómo sería esto? Bueno, esta era cuando el resorte toca el resorte y ahora lo deforma ligeramente. Entonces, ahora tenemos una fuerza adicional correspondiente al efecto de esa deformación que yo llamo allí delta 1. ¿Ok? Entonces, el diagrama de cuerpo libre asociado sería el diagrama de cuerpo libre del estado 4 y sería el efecto de la presión atmosférica más el peso más la fuerza del resorte que ahora aparece. Y esto tiene que estar compensado perdón, por la presión 4 por el área. ¿A qué es igual la fuerza del resorte? Bueno, esta altura corresponde a la variación de volumen desde el estado 3 al estado 4. Y como la sección transversal del pistón es constante, pues podemos dividir entre esa sección transversal y nos da esta altura. ¿Ok? Entonces queda que la fuerza del resorte es K por la deformación, y la deformación es volumen 4 menos volumen 3 partido del área del pistón. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre, si tomamos, equilibrio de fuerzas verticales igual a 0, porque es un estado de equilibrio y el pistón no se está moviendo, pues entonces podemos alcanzar a esta expresión que dice que la presión 4 va a ser igual a la presión inicial más el peso del pistón entre el área más lo que viene siendo la fuerza del resorte, K por la deformación entre el área. Fíjense ustedes que este término que está aquí, presión más el peso del pistón, es la presión de levantamiento. Entonces, al sustituir, nos queda que sustituimos a lo que es igual la deformación, y por eso queda este término de área del pistón elevado al cuadrado, y el término P sub 0 más el peso del pistón entre el área lo sustituí por la presión de levantamiento. Aclarar aquí, en esta expresión la única incógnita es el volumen final, de manera que es posible despejar y luego calcular el volumen específico final, y con esto el estado queda completamente determinado. Esa es la estrategia. Vamos entonces a despejar el volumen 4 y obtenemos el valor del volumen 4, y como ya tenemos la masa, pues obtenemos el valor del volumen específico. ¿Ok? Ya pues con el volumen específico y la presión, pues tenemos el estado termodinámico completamente definido. Pues vamos a la tabla, entramos a 7 megapascales. Para 7 megapascales el volumen específico es 0.027 y el volumen específico que tenemos es 0.035, es mayor. ¿Qué quiere decir esto?
Bueno, que como el volumen específico es mayor que el volumen específico G a 7 megapascales, el estado termodinámico corresponde a vapor sobrecalentado. Entramos a la tabla a 7 megapascales y vamos a buscar un valor intermedio para este volumen específico. Vemos que entre este intervalo podemos conseguir el valor este del volumen específico. Luego podemos interpolar entre 350 y 400 para la temperatura. Cuando lo hacemos, determinamos que la temperatura es de 352.534. ¿Ok? Y esa sería toda la parte de cálculo del ejercicio, pero nos piden los diagramas. Entonces, bueno, el primer diagrama es igual al que hicimos al principio, un proceso a volumen constante seguido de un proceso isobárico, y es isotérmico. No es que sea isotérmico, es que como está dentro de la campana, la temperatura y la presión tienen un comportamiento lineal y pareciera que fuera isotérmico. Efectivamente es isotérmico porque el calor que se está recibiendo no es un calor sensible, sino es un calor latente. Ok, si nos vamos al estado de 3 a 4, ¿por qué sabemos que esto es una línea recta? Bien, esto es una línea recta. Vamos a ver el estado del pistón en el estado 4. Podemos ver que la ecuación que rige el movimiento o la presión dentro del agua, en el compartimiento, es esta expresión. ¿Ok? Y esta expresión corresponde a una línea recta, donde el volumen 3 es una constante, el volumen 4 sería la variable. Entonces lo que nos están diciendo es que la presión, la función de la presión como una función del volumen, cumple con la forma de una línea recta. Por eso podemos estar seguros de que en el estado 4, vamos a quitar esto, de que en el estado 4, en el diagrama, esto corresponde a una línea recta. ¿Está bien? Esperemos que sea suficiente esa explicación. De todas maneras, estoy a sus órdenes para cualquier aclaratoria. Bien. Luego vamos al diagrama temperatura, volumen específico. Lo que pasa dentro de la campana, dentro del domo, es lo mismo. Aquí lo único que cambia pues la forma de las isóbaras. Ya no son líneas verticales aquí, sino que tienen esta forma de que van subiendo. Fíjense entonces que lo que cambia es desde 3 a 4. Nosotros no tenemos una relación funcional de la temperatura como una función del volumen para poder graficar eso allí. Sí la teníamos en el caso de la presión como una función del volumen, pero aquí no la tenemos. Entonces, como aquí no se tiene, hay que hacerlo punteado. ¿Está bien? Ese es bien importante. Desde el punto de vista conceptual, es bien importante que ustedes sepan por qué eso va punteado y no va continuo, como si se escribe aquí en el gráfico presión volumen específico. ¿Vale? Y cuando vemos a esto desde este lado, pues entonces podemos hacer el gráfico presión-temperatura, donde el punto 2 y 3 están sobrepuestos, ¿ok? Y la trayectoria de 3 a 4 pasa lo mismo. No tenemos una relación funcional de la presión como una función de la temperatura. Luego, el proceso de 3 a 4 será una línea recta punteada para explicar, para que quede claro que no disponemos de esa función. Ok, entonces hemos hecho todo lo que nos pide el ejercicio. Eso sería todo. Si te ha gustado, dale like, compártelo, activa las notificaciones y suscríbete al canal. Continuamos.